Gracias por estar con nosotros de nuevo. Welcome and thank you for being with us again. Queremos decirles que Dios está con nosotros. We just want to tell you that God is with us. Y Él está aquí, hermanos, and He is with us. And we're going to worship Him together. Vamos a adorar juntos y darle a Él la honra y gloria. Queremos recordar también la iglesia Casa de Gracia. We also want to recognize Casa de Gracia. It is helping us with worship. And we love worshiping together. Nos encanta adorar juntos. Y queremos que te goces hoy. We want you to have a great time today with us. And let the Holy Spirit speak. Y dejar que el Espíritu Santo nos hable hoy. Gracias por estar aquí. Thank you for being here.
Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomar del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Josué 4:1-2. Y mandarles diciendo: tomad de aquí en el medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Josué 4:5. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. To serve as a sign among you, in the future when your children ask you, what do these stones mean? Tell them that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. These stones are to be a memorial to the people of Israel forever. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes, que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gracias a Dios. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Hermanos, monumentos, monuments. Monumentos son creados para decir una historia. Monuments are constructed and made and formed to tell a story. These monuments were built by stories that gave us something to remember. Y estas historias nos dan algo, hermanos, para recordarnos. Algo que nos lleva adelante, something that takes us forward. And we can look back on them y podemos ver en esos monumentos y pensar en lo que ha sucedido para que ocurriera lo que pasó. And to think and look back at those monuments and to see what was able to happen and celebrate those things. Y cómo podemos nosotros celebrar esos momentos. En México, hermanos, hay un monumento bastante famoso. Le llaman El Ángel. They call this monument in Mexico the Angel. You find it in Mexico City. Está en la Ciudad de México, hermanos. And this monument is the Monument of Independence. Fue construido, hermanos, en el año 1910. And in 1910, they made this monument of this angel, celebrating 100 years of independence. Y este monumento, hermanos, se construyó recordando los 100 años de independencia en México. In El Salvador, we also see another monument. Y el otro monumento que vemos ahí, hermanos, es el Monumento a la Paz. And we see a monument of the peace. And in this monument, we have open hands. Y tenemos manos extendidas en el monumento. Y expresando el símbolo de la reconciliación de la gente salvadoreña. And we see a symbol of extended hands in this monument, recognizing the reconciliation of the Salvadoran people. And in one hand, en una de las manos, tiene una paloma, and there's a dove in one of the hands, and saying that there is peace, y hablando de la paz. In los Estados Unidos, in the United States, one of the most famous monuments that we have is the Statue of Liberty. Y tenemos, hermanos, en los Estados Unidos el monumento, yo creo que uno de los más famosos, la Estatua de la Libertad. And we find this statue in New York City, y está en Nueva York, hermanos. Y fue un regalo a nuestro país, and it was a gift from France. Y Francia regaló, hermanos, esta estatua, este monumento a nuestro país por la libertad que se encuentra en nuestro país. And as a show from people around the world to say, we know your country as a place of liberty and democracy. Hermanos, vemos y recordamos estos monumentos. We look and we see and we think about these monuments. And we think of independence, pensamos en la independencia, en paz, and we think of peace. Pensamos en la libertad, and we think of liberty. Pero, hermanos, hubo un gran precio que se pagó para que estos lugares tuvieran esto. And for these places to have this, to have these things to celebrate, it came at a great price. And those are the stories that we tell each other. Y esas son las historias que nosotros nos platicamos y recordamos.
las almas, las personas, las vidas que se dieron por sacrificio, and the people that gave their lives as a sacrifice for these things to happen. It wasn't cheap, no era algo barato, hermano. Era algo que tuvo gran precio. Cada uno de nosotros tenemos una historia. And each one of us has a story. Y esas historias, hermanos, empiezan a construir en nosotros monumentos. And these stories begin to build in each one of us monuments. And the monuments of celebration. Hermanos, en mi historia, en my story, yo vine a conocer al Señor de muy jovencito, de niño. I came to know the Lord as a young boy. Y recuerdo el día que fui bautizado. I remember the day I was baptized. It was my dad baptized me. Era un día que mi papá me bautizó. It was really close to my birthday, my 9th birthday. Y era casi el mismo día que mi cumpleaños, cuando cumplí los 9 años. Y recuerdo que en Weatherford, Texas, ahí en una iglesia pequeña, entré a las aguas, frías estaban esas aguas. I remember being baptized and going into the waters. It was really cold. And my dad was in the water, y mi papá estaba ahí en el agua. Y recuerdo no tocando por abajo. I don't remember really touching the bottom. I was really short. And I remember that I was there with my aunt, y mi tía también, mi tía Santos, fue bautizada conmigo ese día, and she was there too. And the celebration that there was, y la celebración que recuerdo regresando a mi casa, going back home and inviting the hermanos from church, y cómo Dios tocó mi familia ese día, cómo me tocó a mí, how God touched me that day. It was a great day of joy. Era un día de gozo en mi familia. Hermanos, yo me entregué al Señor completamente. I gave myself completely to the service of the Lord. Yo me rendí al ministerio, and I remember surrendering to the ministry. I was about 18 years old. Estaba en una iglesia, and my dad, again, he was pastoring the church. And I remember thinking, God, I want to serve you. Y recuerdo pensando, Señor, yo te quiero servir a ti. Yo quiero dar mi vida completamente a ti en servicio, no sé cómo. I don't know how I'm going to serve you, Lord, but I want to. Y ese día recuerdo pensando eso. Empecé a servir, hermanos, en el ministerio, enseñando a niños, dirigiendo música. And I started teaching kids and directing music. And after college, after I got married, después de colegio, después de casarme, me fui al seminario. I went to the seminary. Y estando ahí, hermanos, empecé yo a aprender cómo ser un ministro mejor. I started to learn how to be a better minister. And I've been living my life serving God. Y he estado viviendo mi vida sirviendo al Señor, educando mis hijos, educating my kids in God's path, educándolos en el camino del Señor y dando siempre un testimonio que alabe a Dios, and giving a testimony that worships the Lord. Hermanos, esas historias, those stories that we share, that we live, that we tell, those are our monuments. Son nuestros monumentos, hermanos, que tenemos, que edificamos, que formamos y que celebran algo hermoso. Estamos en el libro de Josué, hermanos, capítulo 4. We're in the book of Joshua, chapter 4. Y estamos pensando en los monumentos que fueron construidos allí y cómo Dios fue celebrado ese día. En Josué 4, hermanos, vemos que Dios estaba dejando su pueblo, su gente, entrar a la tierra prometida. And God was leading his people to the promised land. Y antes de entrar había ciudades grandes, había gente que tenían que conquistar, and there were places and people that they had to conquer before they could go where God had promised them to go. Y había una ciudad bastante grande que se llamaba Jericó, and Jericho was one of those places. Y los muros de Jericó and the walls of Jericho that surrounded the city were massive, were huge. Y esos muros no dejaban a nadie entrar o conquistar ese lugar. Pero Dios le tocó el corazón y la vida de Josué, and God touched Joshua's life, and he spoke to him. Y le dio Dios instrucciones, and God gave him instructions of what to do. Hermanos, nos encontramos en Josué capítulo 4, verso 5, Joshua 4, verse 5. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios,
a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre ustedes. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Y cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servían de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. And verse 5 says, And he said to them, Go over before the ark of the Lord your God into the middle of the Jordan. Each of you is to take up a stone on his shoulder, according to the number of tribes of the Israelites, and to serve as a sign among you in the future. When your children ask you, What do these stones mean? Tell them that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord. And when it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. And these stones are to be a memorial to the people of Israel forever. Hermanos, ese fue un gran día que Dios se movió. He moved that day. And his power was seen that day. Y su poder, hermanos, se vio ese día. Enfrente de ellos estaba el río Jordán, un gran río. And there was a great river in front of them that all of his soldiers, all of his people had to cross. Físicamente imposible. It was physically impossible. But that day, God stopped and divided the waters of the Jordan. Y ese día Dios dividió las aguas del Jordán ese día. Y caminando la gente sobre la tierra seca, and people were walking through dry land as they crossed this river. Hermanos, y Josué les dice, and Joshua tells his people, while the ark is crossing, y mientras el arca del pacto está cruzando, I need you to go to the middle of the river. Ahí en medio del río, van a recoger piedras grandes, and you're going to pick up these stones, and you're going to put them on your shoulder, y las vas a poner en tu hombro. Y una por cada tribu, y había 12 tribus, and there was 12 tribes. And they took these stones and they built a monument, y edificaron un monumento. Y dice Josué, and Joshua says, when your kids ask you, what does this mean? Y cuando te preguntan tus hijos, ¿qué significa esto? Tú les vas a explicar lo que Dios hizo hoy, and you're going to explain to them what God did today. Hermanos, esos monumentos se construyen en nosotros. And those monuments are built inside of us. And they tell God's story. Y dicen, hermanos, y platican la historia de Dios y el poder de Dios, and God's power. Pero hermanos, quiero que pongan atención en cómo recogieron estas piedras. And I want you to pay attention how they got these rocks, these stones. Hermanos, no fueron a un lugar fácil. They didn't go to an easy place to find the perfect stone. They went to where God moved. Hermanos, no era que iban a encontrar una piedra perfecta en un lugar fácil para encontrar, sino tuvieron que ir donde Dios se movió. And in that place, directly where God moved, and God moved his power, they picked up a stone. Hermanos, en nosotros, Dios ha hecho algo grande. God has done something great in us as well. Algunos de nosotros nos ha liberado de adicciones. Maybe God has freed us from addictions. God has taken us from a place that was heading towards destruction. And he took us out of there. Y Dios nos sacó de lugares que nos llevaban a la condenación y nos sacó de allí. And God has done some great things with us. Y Dios ha hecho unas cosas bastante hermosas con nosotros. Y allí donde Dios se movió, allí vas a recoger tu piedra. You're going to pick up your stone right there, right where you are. Hermanos, algunas de esas piedras, and some of those rocks are not pretty, no son hermosas, no son bonitas. Maybe some of those stones are scars that you carry. A lo mejor algunas de esas piedras que Dios nos está diciendo levantar son cicatrices que no nos gustan. Y nos hacen recordar de lo que éramos. And we think of what we were. And we don't like them. And we take those to tell everyone. Y tomamos esas piedras, hermanos, para decirles a todos, this is who I was.
Esto es lo que yo fui antes. Y eso es lo que Dios hizo. And this is what God did. Hermanos, that is what we are supposed to do to our kids. Eso es lo que debemos hacer a nuestros hijos. Decirles a ellos, tell them, this is who I was. Esta era la persona que yo era. Y eso es lo que Dios hizo. Porque nosotros, hermanos, somos una gente, we are a people that easily forgets. Hermanos, muy fácilmente nosotros se nos olvida. And we forget what God does. Y olvidamos lo que Dios hace. And God gets a little frustrated with us because He says, I've done so much, but you guys forget. Y Dios nos dice, he hecho tanto por ustedes, pero se olvidan de lo que yo he hecho por ustedes. Pero con estos monumentos, with these monuments, with this memorial, you're going to remember what I did. Se van a recordar de lo que yo hice. Hermanos, you take a stone out of the river. Tomen una piedra del río, hermanos. Okay? Ahí en medio donde estaba Dios moviéndose, ahí lo van a tomar y van a decir su historia. Van a decir a su gente, you're going to tell the people, look what God did. Mira lo que hizo Dios. Dios dividió las aguas. God cut off the waters. Pueden decir, you can say, Cristo le dio de comer a 5,000 personas. God fed 5,000 people with just a small amount of food. Pueden decir, Cristo quebró mi adicción al alcohol. Jesus broke my addiction to alcohol. Pueden decir, estaba yo perdido y Cristo me encontró. And you can say, I was lost, but now I am found. That is your story. Esas son nuestras historias, hermanos. Nuestra historia es que Dios es bueno, que Dios es amor. Our stories are that God is good and God is love. Y que Dios es todopoderoso. Generation after generation, the story of God's love for His creation has been told. Y hermanos, generación tras generación, la historia de Cristo se ha dicho, se ha platicado, se ha compartido. Hermanos, do we want to be the generation that does not pass it on? ¿Queremos nosotros ser la generación que no comparte la historia de Cristo? And very easily we can do that. We can hide who we are. Podemos esconder quién somos y no compartir lo que Dios ha hecho. But our stories reveal our mistakes. Pero nuestras historias, hermanos, enseñan y demuestran nuestros errores. They demonstrate our heartaches. Demuestran también nuestra angustia. And sometimes that's why we don't want to tell the story. No queremos dejar que nadie sepa quién era. We don't want anyone to know who we were. We're ashamed. And I don't want to tell the story. Hermanos, estas historias demuestran el poder de Dios. These stories show God's power. And hermanos, believe it or not, okay, they make us who we are. Estas historias nos han formado en quién somos nosotros ahora. Porque el poder de Dios y el amor de Dios está en nosotros. Because God's love and God's power is in us. Imagínense, hermanos, al apóstol al apóstol Pedro. Imagine the apostle Peter. Hermanos, cuando fue arrestado Cristo, when Jesus was arrested, and he goes in the early morning, and he's out there wanting to find out what was happening. Y en la madrugada estaba ahí Pedro queriéndose dar cuenta de lo que estaba pasando. Y le preguntan, ¿tú no eres uno de esos que estaba con Jesús? Aren't you one of the ones that was with Jesus? They ask him. Y 3 veces negó a Cristo, and 3 times he denied Jesus. Hermanos, he ran away from that place ashamed. Él salió de ese lugar, hermanos, avergonzado por lo que había hecho. He was ashamed because he denied the Savior, rechazó y negó al Salvador. Pero hermanos, la historia de Pedro no terminó ahí. Peter's story didn't end there. God still used him. Dios, como quiera, lo usó. Y lo usó grandemente. That's Peter's story. Esa es la historia de Pedro. Hermanos, this is why we tell our stories. Esa es la razón por qué compartimos, hermanos, nuestra historia. Vamos a Josué capítulo 4, verso 23, verse 23. Y dice así, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado
a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. And verse 23 says, For the Lord your God dried up the Jordan before you until you had crossed over. The Lord your God did to the Jordan just what he had done to the Red Sea, when he dried it up before us until we had crossed over. He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, and so that you might always fear the Lord your God. Hermanos, están compartiendo la historia, hermanos, para que la gente se dé cuenta quién es Dios. We need to tell the world who God truly is. He is a God of power, and He is a God of love. Es un Dios de poder y es un Dios de amor. So we should always fear the Lord. Y debemos de siempre recordar que debemos de temer a Dios porque la grandeza de Él merece ese temor. Ese respeto de cada uno de nosotros, and that respect and that fear we should live with because He is a powerful God. Hermanos creyentes hoy en día no viven en ese temor, and believers today don't live in that fear. And we have to remind people, tenemos que recordar a todos y recordarnos a nosotros mismos que nuestro Dios es grande y poderoso. Y con Él no se juegan juegos, and we don't play games with a powerful and fearful God. We respect and we honor y honramos a Cristo y a Dios con nuestras vidas, and we honor Him with our lives and with the way we speak and the way we talk. My stories have built my monument. Mis historias, hermanos, han construido mi memorial, mi monumento. It's me. When people see me, cuando gente me ve a mí, van a ver que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios que debe ser respetado, honrado. That when people see me, they can see that God is a powerful God, that God should be feared, and He needs to be respected and honored. I am that living monument. Yo soy ese memorial que está demostrando a toda la gente cuando me miren a mí, when they see me, recuerden lo que Dios ha hecho. And they can remember what God has done. Hermanos, ¿qué ven en usted? What do they see in you? ¿Ven a una persona, un memorial a Cristo? Do they see a monument to Christ when they see you? Do they see your stories? ¿Ven las historias tuyas? ¿Ven tu pasado? ¿Pueden ellos ver el poder de Dios? Can they see God's power? Y hermanos, si no pueden ver, if they cannot see, how can I come to my knees and say, God, I honor you. Dios, te honro a ti y me entrego completamente a ti, Señor, porque tu poder es grande. Your power is great. And I want to live my life in honor of you. Quiero vivir mi vida honrándote a ti. That is a monument to the Lord. Ese es un monumento, hermanos, al Señor. Señor Jesús, gracias te damos. Señor, te alabamos tu nombre y te damos a ti toda la honra y gloria. En cada uno de nosotros, Señor, has hecho algo maravilloso. You have done something great in each one of us. Lord, you have saved us and you have done the impossible. Y has hecho, Señor, lo imposible con nosotros. Queremos ser memoriales. We want to be memorials and monuments to you, Lord. Queremos que cuando nos vean, when people see us, they can see your power. Pueden ver tu poder en nosotros. Pueden recordar lo que Dios hizo, and they can see and remember what Christ did. That is your story. Esa es tu historia, Señor. Y queremos vivirla y queremos demostrarla. And we want to live it and we want to show it. Bendice nuestra iglesia. Bless our church. As we are living in a time, Lord, it's awful, Lord. Es un tiempo bastante cruel, Señor, que estamos viendo en nuestro alrededor. Mucho odio, so much hate. Pero tú eres un Dios de amor. You are a God of love. And you want to show us that every day. Nos quieres demostrar eso todos los días.
y ayúdanos, Señor, a vivirla, and help us to live it. Gracias por estar aquí hoy, Señor. Thank you for being here today, Lord. En el nombre de Jesús oramos. In Jesus' name we pray. Amen. Se guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon, be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen, amen, te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos de tus hijos, que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, vas conmigo de mañana y en la noche.
Hermanos, a recordar de nuevo, hermanos, que hay una encuesta que queremos que usted llene de parte de la iglesia. Va a estar en amandoalmundo.com. So we have a survey that is at amandoalmundo.com, and we want our church members to fill it out. Hermanos, eso nos deja a nosotros saber el sentir de la iglesia cuando regresamos y cuando no. So this kind of helps us as a church to get a feeling of what the church thinks about returning back to church. Hermanos, juntos vamos a decir el lema de nuestra iglesia. Let's say our motto together. Vamos todos puestos de pie. Love God, live like Jesus, serve others. Ama a Dios, vive como Cristo, sirve a otros. Let's go. Conmueve el mundo con su estruendo.
is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy